Damos inicio al video de actualización y análisis de las principales paridades de divisas del mercado Forex el día de hoy con el par del euro dólar, el cual ha tenido un movimiento totalmente bajista. En este instante, sesión asiática, el precio intenta comenzar a recuperar un poco. Claramente estamos en el marco de una hora. Por ende, lo que vemos es que el precio está retrocediendo. La semana pasada habíamos hablado de esta zona importante que estaba sobre los 1.15.891. El precio lo que hace es efectivamente romperla, hace un movimiento de pullback para continuar con su movimiento bajista e intenta de nuevo comenzar a recuperar, y el sentimiento general viene siendo claramente hacia la baja. Tenemos este punto donde el precio, si decide continuar bajando, podría llegar y encontrar la reacción de la zona de los compradores, esta zona de pivote que está sobre los 1.15.212. Si vamos al marco diario, podemos analizar a mayor profundidad porque ese es un punto decisivo, ya que aquí podemos ver muy claramente cómo una vez el precio ha llegado sobre dichas zonas, lo que ha hecho es encontrar la reacción de la zona de compradores. Estas colillas nos muestran claramente cómo los días anteriores el precio ha generado movimientos de mínimos, pero antes de que cierre prácticamente el día, lo que se ha visto es la reacción de estas zonas de la parte de los compradores. El día de hoy vimos un movimiento totalmente bajista donde tiene una zona mínima de los 1.15.300. El precio comienza a subir y en ese instante en la sesión asiática abre con un movimiento pequeño positivo. Por ende, debemos estar muy pendientes si el precio decide bajar, claramente como lo habíamos hablado, sobre esta zona de los 1.15.212, y podemos de nuevo estar encontrando un movimiento donde, como habíamos visto en semanas y días anteriores, va a estar la contrapartida que estaría intentando llevar el precio hacia el alza. Si vamos de nuevo a revisar lo del marco de una hora, tendríamos que el precio lo que estaría intentando es hacer un movimiento de mayor profundidad una vez rompa de nuevo esta zona de pivotes que teníamos marcada la semana pasada, esta zona o esta área interina. Lo que podríamos ver es que el activo estaría intentando, después de romper esta zona, volver hacia donde haga un movimiento de pullback. Estaría intentando de nuevo llegar hacia la siguiente zona donde anteriormente el precio estuvo prácticamente teniendo sus oscilaciones. Entonces vamos a tener mucha atención para ver si definitivamente el precio quiere continuar con un movimiento bajista o si en el marco mucho más amplio lo que va a hacer es tener un movimiento sobre esta zona de reacción, lo cual nos mostraría que esto sencillamente es un falso breakout o un falso rompimiento para intentar volver a subir el activo en los próximos días. Vamos a ir también a la zona de la libra esterlina y el dólar, el cual ha tenido un movimiento también similar hacia la baja, pero también bastante mixto, donde tiene un margen de profundidad mucho más amplio. Si analizamos, tenemos una línea de tendencia totalmente bajista, donde el activo lo que ha hecho prácticamente el día de hoy es generar un movimiento de reacción hacia el alza positivo, que es el que tenemos aquí. Claramente estamos en una zona de indecisión, teniendo en cuenta que nos encontramos en la sesión asiática y el volumen va a ser bastante reducido, y más viéndolo en el marco que lo estamos viendo en ese instante. Recuerden que este análisis y actualizaciones de lo que ha pasado en el día de hoy prácticamente que podemos analizar para la sesión que sigue, la sesión europea, y para la sesión más largo plazista que vendría siendo la sesión americana del día de mañana. Entonces lo que estaríamos esperando es que el activo genere una recuperación para intentar de nuevo llegar sobre esta zona de los 1.37.27, ya que ha sido un patrón que claramente hemos visto de el activo de la libra esterlina. Analizándolo dentro de una zona más largo plazista diario, podemos ver cómo el precio tiene todavía bastante para caer, pero estaríamos esperando, como lo decíamos anteriormente, una recuperación, oscilaciones mucho más amplias que la que está teniendo el precio en este instante. Podríamos ver que intentaría llegar de nuevo, como lo decíamos, sobre esta zona que era la que teníamos marcado ahorita en el marco de una hora, para continuar con un movimiento hacia la baja, ya que si miramos mucho más atrás, el precio aún tiene para poder continuar con dicho movimiento hacia la baja. Tendríamos este pivote siguiente que estaría sobre los 1.27.988. Claramente una vez supere esta zona
que tenemos acá, donde el precio también podría estar generando una clara reacción. Vamos a tenerla aquí marcada para ir analizando día tras día cómo va evolucionando el precio a medida que nosotros estamos viendo lo que nos está mostrando cada uno de los activos. Ahora vamos a ir, ya que estamos en la sesión asiática, vamos a ver el dólar yen, que en este instante está en un movimiento bastante mixto. Aún así, el precio en marcos diarios está intentando tener un movimiento hacia el alza. Claramente tenemos esta zona donde el precio puede llegar, todavía tiene bastante para correr el activo. Tenemos esta zona de resistencia, ya vamos a verlo en el marco de una hora, pero ¿qué podemos analizar en este instante en el marco diario? Lo que ha hecho el precio es que ha intentado subir, pero en este instante lo que ha generado la última semana es un movimiento donde hay una vela totalmente alcista, el cual estaría dándole continuación al movimiento, pero vemos que se hace un máximo mínimo, por decirlo así, el cual no es de tema de preocupación, por decirlo así, pensar directamente que lo que va a hacer el activo es bajar, ya que en meses anteriores y claramente en semanas anteriores vimos este mismo patrón, hace un máximo y aquí hace otro mínimo. Eso es lo que estamos viendo en este momento, y aún así el activo comenzó a recuperarse. Entonces a esta hora lo que podríamos estar viendo a más largo plazo es que el dólar yen estaría intentando claramente volver a recuperar y tener un movimiento hacia el alza. Si miramos en el marco de una hora, en este instante vamos a analizar qué es lo que nos está mostrando. Un panorama bastante mixto, claramente por la sesión en la cual nos encontramos. Aquí tenemos un movimiento general donde estamos encontrando que el precio podría estar llegando hasta este primer pivote de los 111.125 si decide continuar con un movimiento hacia la baja para llegar a esta zona interina que nosotros tenemos acá, una zona donde puede ser prácticamente el soporte número 1 para el mercado de el yen. Vamos a ver también qué ha pasado con el dólar franco para ir finalizando la sesión de análisis y actualización. En este instante tenemos que el activo tiene un movimiento alcista en marcos transaccionales, en marcos temporales de una hora. El precio está intentando subir, una zona importante interina que teníamos marcada la semana pasada. El precio está chocando sobre dicha zona. La expectativa clara es que continúe con un movimiento el cual sea ascendente, rompa con este punto para continuar con una zona, un movimiento de pullback sobre este mismo punto, para de este modo poder seguir con un movimiento hacia el alza. Entonces esa es la expectativa general que tenemos en el marco de una hora para el mercado del franco. Si lo analizamos en un marco temporal mucho más amplio, estaríamos viendo que está en una posición o está en un mercado en el cual en este momento ha sido bastante mixto. Vamos a analizar lo que está pasando en este instante, donde el precio tendría mayor probabilidad, como lo decíamos anteriormente, de llegar a esta zona de resistencia, pero claramente no debemos dejar a un lado lo que nos puede estar mostrando el precio si decide continuar con un movimiento hacia la baja. Estas velas que nosotros vemos acá, en especial esta, nos muestra la clara decisión de la zona compradora de llevar el mercado hacia arriba, una colilla bastante fuerte. No debemos dejar a un lado también las bases fundamentales que pueden haber en cada uno de los días en los cuales se está realizando la operativa, pero en ese instante el mercado está intentando salir dentro de esta zona lateral para continuar con un movimiento hacia el alza. Vemos esta enorme W que el precio nos está mostrando, y tendría una zona también interesante que sería esta de precio para que continuara con la meta de máximos. Vamos a dejarla aquí marcada para ir viendo cómo está evolucionando a lo largo de la semana. Y finalizamos con el australiano dólar, el cual en un marco mucho más amplio, en el marco vamos a mirarlo, aquí lo tenemos en marco semanal, vamos a mirarlo en el marco de una hora. Estaríamos viendo que en este instante el precio lo que está haciendo es un panorama bastante mixto, aunque en este punto ha generado mínimos. Démonos cuenta cómo está generando mínimos, un movimiento fuerte hacia el alza, y en ese instante está bajo una estructura la cual claramente no es interesante para nosotros tradear. Estaríamos esperando que el precio iniciara con un movimiento. La primera o la más alta probabilidad es que comenzara con un movimiento de descenso hacia esta zona clara de mínimos que tenemos sobre los 0.73
4.97. Si decide comenzar a bajar de forma contraria, tendríamos este siguiente pivote de máximo prácticamente de los últimos días, últimas semanas, donde el precio podría intentar comenzar a llegar claramente después de haber roto esta zona de pivotes que tenemos acá. La vamos a dejar también marcada para ir actualizando el análisis que estamos haciendo día a día. En este instante tenemos marcada esta zona y esta siguiente zona de pivotes donde el precio podría estar generando una meta de llegada si comienza con un movimiento bajista. De lo contrario, teníamos estas zonas de pivote y esta siguiente zona para movimientos hacia la baja. Si vamos directamente al marco diario, ya vemos cómo la expectativa es mucho más clara. Estaría intentando el precio, vamos a arreglar aquí en el marco diario, estaría el precio rondando sobre esta zona lateralizada de mínimos y de máximos, donde anteriormente ya teníamos puesto los pivotes, pero si reducimos un poco más podemos analizar cómo lo que está haciendo el precio prácticamente es bajando, es descendiendo. Por ende, este vendría siendo un panorama bastante interesante una vez el precio claramente salga de esta zona de consolidación largo plazista. En el corto plazo si podríamos estar viendo, como lo hablábamos anteriormente, oportunidades tanto de compra como de venta una vez el precio rompa esas zonas que anteriormente hemos nombrado con bastante fuerza. Recuerden que lo que hay que tener en cuenta es hacia dónde va el precio con decisión, acompañado también con el volumen y prácticamente la intención que tienen los institucionales de llevar cada uno de los diferentes activos. Esperamos tener una gran sesión asiática y una excelente sesión europea y americana. Cuídense mucho. Chao, chao.